Sin casi solución de continuidad, pasamos a la siguiente ponencia de Patricia Simón, que nos acompaña en esta tarde. Ella es una experta en relaciones internacionales con una clara y particular dedicación a derechos humanos y perspectiva de género. Es periodista y escritora. Se formó en la Universidad de Sevilla y también en el Instituto de Estudios Políticos de Lyon, en Francia. Ha realizado otros estudios en la Universidad de Oviedo y trabajó en Canal Sur, nuestra radio-televisión andaluza. Ella es de Estepona, así que la situamos cerca, un lugar bonito de vacaciones también. Allí pues ha trabajado en Canal Sur, trabajó en varios programas, luego creó el Centro de Documentación No Habrá Paz sin las Mujeres, documentó para La Marea las protestas contra la guerra de Irak y las consecuencias de la pandemia del COVID-19, también aquella crisis de migrantes en la isla de Lesbos y bueno, además, luego ha trabajado en multitud de programas, en radio, en televisión y ha sido premiada también y reconocida por sus trabajos, especialmente por sus trabajos en relación a las mujeres. Prensa y Mujer, por ejemplo, fue uno de los premios que recibió. Sin más dilación, Patricia, te doy también las gracias por acompañarnos esta tarde. Hace muchos años que nos vimos aquí, que yo no lo recordaba. Fuimos los dos miembros del jurado del premio Julio Anguita Parrado. Y bueno, es un placer que vuelvas a Córdoba y que nos acompañe en esta tarde. Así que adelante. Pues gracias, muchísimas gracias a los organizadores, a la universidad, al ayuntamiento, a Manuel, a Marta y a ustedes por acompañarnos. Yo llevo siendo oyente desde ayer, desde que comenzó el congreso, y quiero agradecer que se organicen eventos dentro, además de la universidad, sobre un tema tan urgente y que nos va la vida literalmente en ello, como saben bien las personas que no viven en democracia y que se juegan la vida a diario para conseguirlo. Así que he aprendido muchísimo, así que muchísimas gracias. Bueno, creo que quienes lleváis desde ayer escuchando a los ponentes coincidiréis conmigo en que queda claro que estamos inmersos en un cambio de era, ¿no? Llevamos años, especialmente a partir del 11 de septiembre de 2001, en el que se habla mucho de esa frase de Gramsci en el momento en el que un mundo, ¿no?, o una era está a punto de desaparecer y naciendo otra, pues aparecen los monstruos. Yo creo que el hecho de que estemos asistiendo a un genocidio televisado como el que está teniendo lugar en la Franja de Gaza, que hayamos visto cómo en Europa puede tener lugar una invasión imperialista como la que está llevando a cabo Rusia en Ucrania y el retorno de un presidente condenado por agresión sexual, investigado por corrupción, que ya ha gobernado antes y que, como decía muy bien la compañera, declaró, ¿no?, en su primera presidencia claramente cuáles eran sus intenciones, lo ha hecho en la campaña electoral y ha ganado con una propuesta revanchista, como bien ha definido esta era Andrea Ricci, al que podréis escuchar mañana, con una agenda que tiene claro que los derechos es un estorbo, que la solidaridad internacional es una estupidez y que lo importante es el egoísmo y, de alguna manera, la crueldad, ¿no? Es decir, que el ejercicio que vimos con ese vídeo creado por inteligencia artificial por Donald Trump, compartido por él en su red social, en el que presentaba los planes para la Franja de Gaza de hacer un resort, ¿no?, tiene que ver con normalizar la crueldad. Y si eso lo estamos viendo es gracias a que llevamos muchos años inmersos en o arrastrados por una maquinaria de la desinformación que, como explicaron ayer Steven y Marc Amorós, Steven Forti, no, es una industria millonaria, muy engrasada, y que en el caso de las democracias pues lo que estamos viendo es cómo están erosionándolas y para intentar secuestrarlas desde las urnas. Pero en el caso de los conflictos, que es de lo que yo voy a hablar, pues explican muy bien
cómo el uso de determinados mecanismos pues son los que hacen posible que al final la salida violenta se presente como la obvia, como la inevitable, ¿no? Y creo que tenemos mucho que aprender, no solo porque mientras nos importe qué le pase a los demás, seguiremos preservando nuestra propia humanidad, sino porque hace años que estamos viendo las señales y muchas de las cosas que acabamos de escuchar sobre la presidencia de Donald Trump perfectamente podrían ser aplicables a lo que estamos viviendo en este país y estamos viviendo en Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona ese mecanismo de crear la imagen de que hay determinados colectivos, que pueden ser las personas del colectivo LGTBIQ, que pueden ser las personas migrantes, que pueden ser las feministas, pero que además cada vez son más, ¿no? Que son las personas con diversidad funcional, que son las personas académicas, los intelectuales, los periodistas. Primero, empiezan a aparecer como sospechosos, ¿no? Empiezan desde los medios de comunicación, determinados influencers, determinados tertulianos, a presentarlos como, si se queja de cómo funciona el sistema, pues a lo mejor no es lo suficientemente patriótico. ¿Por qué tenemos que analizar esto? ¿Qué sentido tiene investigar? ¿Qué sentido tiene el espíritu crítico? Después ya empiezan a presentarse como amenaza, y eso lo estamos viendo mucho con las personas migrantes, ¿no? Y tienen que darnos miedo. Y en el momento en el que el otro da miedo, el siguiente paso es deshumanizarlo para poder exterminarlo sin que haya prácticamente oposición, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en muchos territorios, y yo voy a empezar por el caso que nos pilla más cerca políticamente. Luego hay otras formas, ¿no?, de sentirnos cerca de los lugares, y es cómo eso se llevó a cabo con la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Es decir, cómo Marc Marginedas, que tiene después una exposición, hablará más de cómo se hizo desde Rusia. Yo lo viví cómo se vivió desde Ucrania, pero bueno, ahí confluyó todo, ¿no? Rusia llevaba años utilizando una maquinaria propagandística en la que se presentaba a los ucranianos como unos desagradecidos que se estaban alejando de la patria madre, que se estaban acercando a Europa y, por tanto, rompiendo con una tradición y con unos valores, como un territorio de traidores porque se acercaban a la OTAN y eso les ponía en peligro, ¿no?, porque se iban acercando a su frontera, como gente que estaba rechazando cuáles eran sus raíces y su historia, ¿no? Y eso no es algo que aparezca todos los días con el titular de ucranianos traidores, sino que va calando el debate público y va calando en las familias, y se van creando debates, y eso nos suena porque aquí nos pasa que hay temas que mejor no tocar porque si no vamos a terminar todos peleados en la mesa durante las comidas familiares. Y pensad que había muchos ucranianos que vivían en Rusia y muchos rusos que antes vivían en Ucrania. Y eso va calando a partir de 2014, cuando empieza la guerra en Ucrania, en la zona del Donbass. Eso se acrecienta, la maquinaria de propaganda cada vez se hace más fuerte. Y cuando empieza la invasión rusa, una de las escenas que a mí más me llamó la atención fue que en el momento en el que las tropas rusas estaban cercando Kiev y parecía inminente la toma de la capital, y cuando se veían las columnas de humo y el bombardeo estaba presente todo el tiempo, muchas de las personas que entrevistaba, de las primeras cosas que me decían en un momento en el que todo se derrumba y ya estaban pensando cómo huir, cómo conseguir un sitio en el tren, cómo dejar cerradas sus casas por si alguna vez volvían y seguían estando en pie, era el dolor que habían sufrido cuando llamaban a sus familiares, que podían ser su madre, su hermano, su primo, en Rusia, y les decía, ¿pero por qué nos están haciendo esto, ¿no?, como vuestros gobernantes? Y le decían, no, 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 eso que decís que está pasando no es así. Eso es manipulación de Zelensky, que es un nazi, y que os está él mismo bombardeando y atacando para legitimar su discurso antirruso, ¿no? Y esto es un quiebre brutal, ¿no?, porque personas que son de tu familia, de tu confianza, no creen en lo que tú les dices que estás viendo con tus propios ojos, ¿no? Te están negando tu capacidad de ser testigo y de expresar algo que es obvio. Y por otra parte no hay posibilidad de diálogo, porque ¿cómo le convences a otra persona que ha decidido que se va a creer algo muchísimo más absurdo, como sería un autogolpe en ese momento, que tu familia haya sido abducida totalmente por el discurso propagandístico y que lo vaya a perder todo simplemente porque está siendo manipulado, ¿no? Bueno, esto supuso una ruptura brutal, pero yo creo que expresa muy bien
qué hace con nosotros ese mecanismo de desinformación que tiene muchísimas similitudes con la captación para una secta. Es decir, cómo va calando ese discurso y al final somos lo que pensamos, ¿no? Y cómo eso nos va transformando hasta decidir creer cosas que nos parecerían absolutamente absurdas si nos lo dijesen antes de ser envenenados con todo ese odio. Porque una de las características, ¿no? Decía antes, estamos en la era, para mí, de la crueldad, y eso es lo que están intentando que se normalice, es llegamos a la crueldad a través del miedo y después del odio, ¿no? Entonces estamos recibiendo continuamente muchísimos mensajes cargados de odio, de violencia. Y pongo un ejemplo muy tonto, pero que tiene que ver con el estado de ánimo que consigue este ecosistema que nos llega, que nos envía todo el tiempo mensajes de confrontación, que es: a mí me tocó 1 hora de retraso en el tren, ¿no? Viniendo a Córdoba. Y cuando ya íbamos a descender del tren, que 1 hora, en fin, tampoco es que fuese una cosa como para morirse, un señor que estaba esperando, por el altavoz dijeron: tenemos que hacer una prueba de no sé qué, pero fue 1 segundo. Y él dijo: ojalá se mueran todos, ¿no? Y yo pensé, ¿cuántos problemas tienes que tener y cuánta desazón y cuánta rabia tienes que tener dentro como para que 1 hora de un retraso te haga decir eso en voz alta, ¿no? Porque es como no lo puedes contener. Bueno, eso es el estado de ánimo en el que nos estamos adentrando y que favorece precisamente que abracemos cada vez posiciones más complejas. Sigo con el caso ucraniano. Pensad que una de las cosas que hemos normalizado es que Rusia no ha permitido a la prensa internacional, salvo muy contados casos, que la acompañemos a sus tropas, ¿no? Es decir, Rusia solamente permite, insisto, salvo un par de casos, que periodistas muy afines al Kremlin les acompañen. Con lo cual, lo que tenemos, por una parte, es un agujero negro de no saber qué está pasando en los territorios que han ocupado, pero también lo que facilita es que desde el lado ucraniano se deshumanice también absolutamente que en esos territorios también hay civiles, sean rusos o sean de las zonas ocupadas, sean ucranianos, y que sea muy difícil restablecer un vínculo de empatía con esas personas que también están sufriendo, ¿no? Pero esto cada vez está pasando más. Los actores armados cada vez ponen más obstáculos y más dificultades para que la prensa le acompañemos, porque saben que no tienen ningún coste, ¿no? Y por otra parte, y esto es muy importante que desde los medios de comunicación también lo contemos, porque al final, decía antes, no somos lo que nos contamos, somos los relatos que nos llegan, y esos relatos, en realidad, quienes los construimos somos los periodistas, es decir, somos testigos de hechos, elegimos determinadas palabras y esas palabras tienen concepciones muy diferentes. Y ustedes las consumen y con eso se hacen una composición del lugar. Cuanto más variadas, más ricas, de mayor calidad y más tiempo puedan dedicar, pues más precisas serán. Pero en el caso de Ucrania, todos los actores armados que hay en un conflicto quieren mantener el control sobre el relato. Y eso es obvio y es legítimo. Es decir, el gobierno de Ucrania tampoco quiere que en los medios de comunicación salgan informaciones sobre cómo les están masacrando en determinados puntos en el combate, ni que salgan soldados ucranianos diciendo no podemos más, por favor, o no podemos más con la corrupción. Entonces, normalmente te dan acceso a lo que son las zonas del frente cuando o hay un momento de más calma o es un momento de avance y, por tanto, vas a transmitir el mensaje, la narración de que las cosas van bien, o hay un entrenamiento o son zonas donde más o menos no hay riesgo o no vamos a tener acceso a testimonios de los soldados, por ejemplo, sin que se sientan observados por sus compañeros. Esto, si yo fuese una gobernante y el destino de mi país estuviese en mis manos, lo haría. El problema es cuando desde los medios no contamos que accedemos a veces a determinados ámbitos en este marco y que, por tanto, la información tiene esas limitaciones. Por supuesto, también siempre tenemos vías para llegar y eso es cuando se producen los encuentros interesantes, ¿no? Sin esa vigilancia. Yo me acuerdo que recordaréis algunas, Emma Igual, que era una española que montó una ONG que se dedicaba, era una chica que estaba en Lesbos, cuando empezó la invasión rusa se fue a atender a los refugiados en la frontera, se fue metiendo y terminó montando una ONG que lo que hacía era evacuar a los civiles
que se quedan atrapados en pequeñas aldeas entre los combates, ¿no? Y son personas mayores que muchas veces no quieren huir porque no les compensa irse a otro sitio y prefieren morirse en su casa si tienen que morir, pero cuando ya están los bombardeos muy cerca, muchas veces quieren salir. Entonces ellos les evacuaban y también a soldados en el frente, ¿no? Y les pude acompañar en una ambulancia en esas evacuaciones de los soldados heridos y había algunos que lógicamente no estaban en condiciones para hablar, pero otros que sí. Y lo que te encuentras es que frente a la propaganda, que también es desinformación, que siempre ha construido el relato de la guerra desde la épica, ¿no? Desde esos hombres valerosos que están dispuestos a caer por el país y por la patria y demás, lo que hay son hombres aterrados, agotados, que no pueden soportar más días sin dormir, sin comer apenas, que han visto morir muchos compañeros, que lo que te dicen es que esto por favor se acabe cuanto antes porque lo que quiero es volver a casa con mis hijos e hijas, ¿no? Y eso rompe con todo el constructo desde el que se ha contado tradicionalmente la guerra, que es desde, como digo, la épica y lo valeroso, ¿no? Eso es muy importante que lo contemos por dos razones. Uno, porque es la realidad. Dos, porque recuerda todo el tiempo algo fundamental, y es que frente a todos los intereses geoestratégicos y demás que tenemos que tener siempre presente, al final la guerra es el gran fracaso de la humanidad. Y dos, porque es lo que mantiene conectado, es decir, si yo veo a un superhéroe que está dispuesto a todo, ¿no? Y retratado como una persona por encima de las debilidades y fragilidades humanas, difícilmente me voy a poder sentir, empatizar con esta persona, pero cuando lo tratamos como cualquiera de nosotros estaríamos en esas circunstancias, es más fácil el vínculo. En cuanto a desinformación, pues podemos contar esto, podemos contar también otras cuestiones que son difíciles en esos contextos, como qué pasa con la corrupción. En cualquier conflicto hay mucha corrupción. Obviamente los gobiernos que están afectados por esa corrupción y por un conflicto no van a querer que lo cuentes, pero la falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas y la falta de periodismo sobre estas cuestiones al final solamente consigue que se enquisten y que al final se engrosen estos problemas, ¿no? El problema es que podemos hacer todo ese trabajo, pero necesitamos que al otro lado haya una ciudadanía que quiera entender toda esa complejidad. ¿Y qué consigue la desinformación? La desinformación, como hemos estado viendo, no se caracteriza por abrazar la complejidad, ¿no? Es decir, vivimos en un tiempo que se define principalmente por la complejidad. Es decir, nunca ha habido en la historia de la humanidad en un solo hecho que confluyan tantas dinámicas, tantos actores, todo es transnacional, todo está hiperconectado, muy conectado con muchas dinámicas. Y explicar eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, y entenderlo es una forma de estudio. La desinformación, las fake news, como hemos visto, funcionan porque simplifican, caricaturizan. La viralidad es eso, y te da la satisfacción de pensar que entiendes algo rápidamente porque tienes un titular, ¿no? Frente a eso, un periodismo que realmente intenta desbrozar toda esa complejidad, lo que nos encontramos es con una sociedad no solamente que ha perdido músculo a la hora de capacidad de atención, por lo que significa que el 80% de la información que consumimos lo hagamos a través de un móvil, ¿no? Entonces, en un móvil puedes mantener la atención, una noticia, 3 minutos, pero leerte cosas mucho más largas y hacerlo en el metro o cuando vas en el autobús es difícil. Entonces, lo que hacemos a menudo es, esto me lo mando para el fin de semana, ¿no? Me lo mando a WhatsApp, nunca llega ese fin de semana porque tendríamos que estar viviendo en un fin de semana perpetuo, pero lo cierto es que ahora mismo las condiciones son muy difíciles, muy incompatibles con estar informados, ¿no? Entonces, es muy difícil también combatir la desinformación si no tenemos claro que informarse cuesta esfuerzo. Es decir, no es que tengas que estar ahí sufriendo, ni muchísimo menos, pero por lo menos tienes que tener un mínimo de concentración, ¿no? Y esto lo sabe muy bien la maquinaria de desinformación. Pongo otro ejemplo. En febrero, cuando fue la toma de posesión de Donald Trump, fue en febrero, ¿verdad? O enero. Claro. Efectivamente, hace un mundo, hace una vida. Pues yo fui a Taiwán para ver cómo afectaba allí la llegada a la presidencia de Donald Trump, y porque, como sabéis, es un territorio sobre el que China
reclama soberanía, está en un lugar, en un enclave geoestratégicamente, bueno, ahora mismo de los más importantes. Está protegido por Estados Unidos de una potencial invasión china, por lo menos así era hasta ahora, ¿no? Como esa era la promesa. Y entonces era muy interesante ver cómo se iba a recibir allí la llegada de Donald Trump a la presidencia. Uno de los papeles o de los roles claves que tiene Taiwán también para recibir esa protección es que es el productor del 90% de los semiconductores, que son unos elementos que se utilizan en la mayor parte de la tecnología avanzada que utilizamos, desde energías renovables a ordenadores, móviles, todo. Entonces, con esa baraja juegan, ¿no? Bueno, pues cuando llegó Donald Trump. Al principio los taiwaneses estaban muy entusiasmados con la llegada de Trump porque lo veían como un hombre de negocio fuerte, que además iba a estar dispuesto a plantarle cara a China. Esto duró exactamente 24 horas, que fue el tiempo que tardó Trump en anunciar que les iba a poner también aranceles, porque lo que quieren es que las fábricas abran más sedes en Estados Unidos, pero si no fuera suficiente eso, ¿no? El shock de cuando dijo que iba a aplicar aranceles fue que esa ventaja que tenía por su industria de los semiconductores se vio de repente absolutamente cuestionada porque China, aprovechando el Año Nuevo, hizo público DeepSeek, ¿no? Que es la inteligencia artificial que sacó como respuesta a la IA estadounidense, que no necesitaba esos semiconductores y que era muchísimo más eficiente y demás. Esto fue un shock, ¿no? Porque de repente se vieron desnudos y desprotegidos absolutamente. Bueno, claro, explicar todo eso y que hacerlo de alguna manera atractivo y evidenciar toda la trascendencia también para países como el nuestro, necesitas tiempo, porque lo mínimo es situar en el mapa Taiwán, explicar, ¿no?, mínimamente cómo de repente China exige su soberanía y demás. E incluso me acuerdo que lo hicimos en A Vivir, en el programa de la cadena SER, que le dedicamos media hora y cuando terminamos de explicarlo nos preguntamos con la compañera, con Fernanda, ¿no?, con la que la habíamos preparado, ¿se habrá entendido bien? Y me decía, mira, lo hemos intentado, porque esto es un sin Dios. Bueno, pues esto es un reflejo del momento en el que estamos. ¿Y qué se encuentran los periodistas de Taiwán? Los periodistas de Taiwán desde hace años están inundados por la desinformación que China produce para intentar convencer a los taiwaneses de que lo mejor que pueden hacer es vivir bajo el gobierno chino, ¿no? Entonces, lo que hacen es, además comparten el idioma, simplemente hay una versión taiwanesa, pero es más fácil incluso que para Rusia, en ese sentido, producen muchísima desinformación, muchísimas noticias sobre la corrupción del gobierno de Taiwán, sobre lo bien que se vive en China, sobre la apertura que tendrían en China, sobre cómo sería un orgullo plantarle cara a Estados Unidos y ser parte de China porque ya está bien de lamerle el culo y cosas así. Y entonces lo que tienen desde hace años que hacer los periodistas taiwaneses, que entrevisté a muchos, es dedicar gran parte de su tiempo a desmontar todas estas fake news. Con lo cual, la trampa es que, vale, tú puedes estar frenando parte de ese aluvión que llega por todas partes, pero no te permite dedicar tiempo, recursos, imaginación a producir también información. Al final, el tiempo y los recursos de los medios y de los periodistas es limitado. Y esto está pasando cada vez más. Seguro que Clara, mañana también de Maldita, Clara Jiménez lo explica, ¿no?, de cómo muchas veces nos vemos arrastrados a dedicar más tiempo a desmontar las fake news que a veces a contar lo que está pasando, que es parte de la estrategia. No es una consecuencia, sino que parte de la estrategia es os vamos a distraer con esto y así no estáis investigando otras cuestiones, ¿no? Hablaba, creo que fue ayer, Steven, bueno, también parte de la estrategia pasa por que a veces no entendemos, y esto hay un artículo que os recomiendo sobre todo a los estudiantes muchísimo porque me parece de lo más importante que se ha publicado en los últimos tiempos, del pensador indio-británico Panjak Mishra en El País, que se llama Occidente no se entera de nada, y él explica cómo ese etnocentrismo en el que vivimos hace que estemos pensando que seguimos siendo los que marcamos no solamente el curso del planeta, sino la interpretación de los hechos, ¿no? Y ese es uno de los grandes... Bueno, lo que dice es el sur global,
ahora mismo la mayor parte del mundo y donde están pasando muchas cosas no es la suma de Estados Unidos y Europa, y no estáis entendiendo todo lo que está pasando en el resto del planeta, ¿no? Pero uno de los problemas que tenemos es que, por una parte, la complejidad que conlleva recoger todos esos hechos, y por otra, que cada vez tenemos que prestar más tiempo y diría energías a entender las interpretaciones de los hechos. Y os explico por qué. Tan importantes son los hechos en sí, y hay que defender la realidad, como entender cómo la propaganda y la desinformación consigue que se interpreten esos hechos. Después de una de las coberturas en Ucrania, fui a Mali, donde sabéis que desde hace una década hay una guerra, y digo muy rápidamente cuál es la cronología de esa guerra, porque si no, no se entiende cuál es la metáfora de todo esto, ¿no? La enseñanza, y es, en 2011 hay una revuelta en Libia, la OTAN decide intervenir y apoyar esa revuelta, cae el régimen de Gaddafi, un régimen absolutamente sangriento y criminal. Pero, como dijo Obama, que en una de sus declaraciones decía que de lo que más se arrepentía era de la intervención en Libia, porque no habían pensado en el día después. El día después fue el absoluto caos, un Estado fallido, roto, y una de las muchas consecuencias que tuvo fue que los tuareg que apoyaban el régimen de Gaddafi empezaron a moverse por el Sahel y a entrar en conflicto con otros grupos que ya históricamente habían tenido pugnas, sobre todo por los recursos, por el territorio y demás. En el caso de Mali, este movimiento de los tuareg desde Libia a Mali hizo que entrase además en colisión con muchos otros factores, y de ahí lo que decía de la complejidad, es decir, la crisis climática, que el Sahel es la región más afectada, hace que el equilibrio que ha habido histórico entre las diferentes comunidades, que unas se dedican al pastoreo, otra a la caza, otra a la agricultura y demás, esos equilibrios de las estaciones se han roto. Cada vez los recursos son más inestables y más escasos por las sequías y las grandes lluvias, ¿no? Y hay más conflicto. Además, eso, unido a lo que había sido Estado Islámico, el califato, se permea y empiezan a haber más grupos vinculados con el yihadismo, y hay una guerra que dura 10 años. Bueno, cuando vuelvo de Ucrania, lo que me encuentro es en Mali, en los campos de personas refugiadas que huyen de todos estos conflictos, llenos de banderas rusas. Y esto es otra de las enseñanzas, aunque tú digas, vale, yo he leído, ¿no?, la influencia de Wagner, que son las tropas paramilitares de Rusia en esta región, hasta que no lo ves, no te das cuenta de que, bueno, pues que todo es mucho más descomunal de la idea que nos podamos hacer, porque dices, pero ¿cómo pueden estar? ¿No? Vengo de allí, que hay una guerra provocada por Rusia y estamos todos con Rusia, y aquí Rusia es vista como ¿qué? ¿Qué significan estas banderas? ¿No? ¿Qué papel está jugando aquí Rusia? Entonces, por una parte, investigas y ves, bueno, pues cómo ha desplegado ahí las tropas de paramilitares, cómo tiene acuerdos con el gobierno a cambio de determinados recursos, bueno, el gobierno, la junta militar, para darle apoyo. Pero, ¿cuál es la interpretación que le da la gente a por qué estas banderas, ¿no?, aparte de que se pongan? Pues hablando con varias personas, me explicaban que, decían, si Gaddafi hubiese aceptado la ayuda de Putin, no nos encontraríamos en esta situación. Un testimonio, otro testimonio. Si Gaddafi hubiese hecho como hizo Assad y hubiese aceptado la ayuda de Rusia, la aviación rusa, hubiese acabado con Estado Islámico como acabaron. Lo cierto es que Estado Islámico en Siria no lo acabó los bombardeos rusos ni la intervención rusa, sino fue una alianza internacional liderada por Estados Unidos y que en la práctica llevó a cabo el pueblo kurdo. Pero una cosa son los hechos y otras las interpretaciones. Y cuando te decían eso, en realidad lo que te estaban diciendo es Rusia representa ahora mismo, después de una década de guerra y después de una década de tropas internacionales, europeas y francesas aquí, que hemos expulsado porque no han solucionado el problema, esta gente dura, va a acabar con el problema, representan la esperanza de que pueda volver a mi país, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo han llegado a esa conclusión? Porque Rusia, como vimos ayer y como explicará Marc, tiene una maquinaria de desinformación y de propaganda ingente. Pero la propaganda no
y la desinformación no florece si no hay una base de razones que puedes estar de acuerdo o no, o causas reales. Y a esas son a las que tenemos que atender, ¿no? Al sustrato que hace posible que esas mentiras y esa desinformación florezcan. Y tiene mucho que ver también con las palabras que elegimos, ¿no? Y ahí paso de Mali a Sudán. Y a veces la desinformación también es posible y florece gracias a los silencios, ¿no? Es decir, hay guerras como la de Ucrania o como la del genocidio de Gaza que mínimamente tienen una atención, ¿no?, mediática. Y hay otras que no la tienen, pero no la tienen, y ahí, siendo súper crítica con los medios de comunicación, no la tienen solamente porque a los medios no les interese, no la tienen porque a la ciudadanía tampoco les interesa. ¿Y por qué no le interesa a la ciudadanía? Y ahí volvemos, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Claro, lo contamos siempre, este tipo de crisis. Yo estuve el año pasado cuando se cumplía el primer aniversario de la guerra, y aprovechando que era el primer aniversario de la guerra, sí que conseguimos que se contase, ¿no? Pero claro, el pueblo sudanés, como muchísimos otros pueblos, especialmente en África, se cuentan solo cuando o se matan, es decir, cuando hay una guerra, o cuando se mueren de hambre. Con lo cual, en un imaginario, y vuelvo a ese artículo, ¿no?, de Occidente no se entera de nada, donde somos estructuralmente racistas y colonialistas, el trasfondo que hay es: esta gente solamente sabe matarse y morirse de hambre, ¿no?, porque es desde ahí, desde donde los contamos. Sin embargo, el pueblo sudanés fue capaz de una revolución épica y absolutamente cinematográfica si le hubiésemos dedicado un 5% del tiempo que le dedicamos a cubrir las tonterías que dice Ayuso cada día, ¿no? Porque en realidad la información también genera hábito. O sea, que nos despertemos todos los días con la misma emisora de radio, o que miramos nuestro medio de comunicación, o que veamos el informativo a tal hora, tiene que ver con hábitos de consumo. Y eso se muscula, o sea, se ejercita, ¿no? Pues eso, Sudán en 2018 consiguió lo imposible, lo que no había conseguido una orden internacional de la Corte Penal Internacional, que era derrocar al dictador al-Sharif, ¿no? Se me ha ido. Lo consiguieron después de meses de manifestaciones, de miles de muertos, de mantenerse en las calles y iniciar un proceso de transición democrática que no se acompañó internacionalmente y por eso terminó en otra guerra, pero que fue, bueno, apasionante, liderado por gente joven, que lo retransmitieron por las redes, con cánticos, además con una esperanza contagiosa. Si eso lo hubiésemos contado y fuese un referente en lo que significa las luchas por la democracia, probablemente cuando se ven inmersos en una guerra habría más interés. O cuando tuviésemos la posibilidad de, frente a esa desinformación, que como digo, a veces son muros de silencio, son los prejuicios, tenemos que competir además para contar todo esto con una página web que se ha construido en Valencia, un señor en su garaje, financiado por alguien como círculos vinculados con Abascal, que es el gran aliado de Putin, ¿no? Y que tiene vínculos con Netanyahu, toda esa red internacional que lo que hace es reducir Sudán a un epicentro del nuevo yihadismo, ¿no? Porque esto es lo que vende, y cuando lo que quieres contar es, bueno, es que desde que empezó la guerra de Sudán la exportación de oro se ha multiplicado, especialmente hacia Rusia, para financiar la guerra de Ucrania. Ucrania ha mandado a soldados para formar al ejército sudanés en cómo usar los drones. Estamos viendo cómo la ayuda internacional ya no financia acabar con el hambre, porque erradicar las hambrunas ya no tiene peso ni valor ético en las relaciones internacionales. Bueno, contar todo eso yo creo que realmente es estimulante, porque uno de los problemas que a veces tenemos es como que parece que nos estamos contando lo mismo todo el tiempo, pero necesitamos, ¿no?, esa complicidad entre medios y ciudadanía que quiera entender que es alucinante, y para estudiantes de Derecho me parece que el caso sudanés
es como para acogerlo y no abandonarlo, ¿no? Perdón. Pero con esto paso a lo que me parece fundamental, y es cómo frente a toda esta maquinaria de desinformación y de crueldad está haciendo con nosotros, empapando nuestra información de humanidad. En Israel es un ejemplo de manual de cómo se puede conseguir deshumanizar a todo un colectivo si controlas los medios de comunicación durante décadas. Israel dedica una parte muy importante de su presupuesto, por una parte, a financiar medios de comunicación afines que deshumanizan al pueblo palestino, que los presenta siempre como una amenaza, como los vinculan, lo explican muy bien los israelíes que son críticos con el gobierno, ¿no? Vincular la cultura árabe con la muerte, mientras que se presenta como los judíos como amantes de la vida, ¿no? Y por tanto como abocados a morir como mártires terroristas, a presentar a los niños palestinos como semicucarachas, y esto ha ido calando, porque era la vía además para legitimar y hacer posible una ocupación a costa de otro pueblo, ¿no? Ha ido calando y ha ido posibilitando además masacres periódicas, ¿no? Cada 3 o 4 años una masacre en la Franja de Gaza, 2.000, 3.000 muertos, como seres a los que se les puede masacrar periódicamente, ¿no? Eso va calando, va normalizándolo, y a la vez tener en el ejército una unidad dedicada exclusivamente a nombrar. Porque una de las principales cualidades que los regímenes autocráticos se arrogan es la capacidad de nombrar, de poner nombres, porque eso es un poder sobrenatural. Por eso hablo siempre de que trabajamos con palabras los periodistas, y eso es muy delicado, ¿no? El ejército israelí tiene un departamento que se dedica a nombrar las cosas, ¿no? Entonces ha conseguido, pues, por ejemplo, cuando fue la operación en 2014 contra la Franja de Gaza, se le llamó margen protector. Cuando los medios internacionales reproducen eso como titular una y otra vez, la imagen que se traslada es: esto es inevitable, ¿no? Es una guerra preventiva, operación margen protector, lo tienen que hacer porque tienen que protegerse, no es que estén atacando de manera masiva, ¿no? A toda la población sin distinguir combatientes y demás, margen protector. Entonces, se eligen las palabras con mucho cuidado. Los asentamientos se les llama a las colonias se les llama asentamientos, ¿no? A los territorios ocupados son territorios en disputa, que todavía se ve a veces cuando se habla de los altos del Golán. Hay toda una nomenclatura que ha ido empapándolo todo, que es la que legitima la ocupación, la que diluye las consecuencias del régimen de apartheid y la que hace que cuando tienen lugar los terribles atentados injustificables del 7 de octubre de Hamás, haya mucha gente que cuando la respuesta empieza a ser esa masacre indiscriminada y termina convirtiéndose en genocidio, lo vea como la respuesta lógica, ¿no? Y se hablaba, ¿no?, del derecho a la defensa. Bueno, es un territorio ocupado, no hay derecho a la defensa, pero igualmente, porque la historia empieza ahí. ¿Y por qué empieza ahí? Porque parte de la desinformación que Israel asentó y consiguió fue convencernos de que el destino natural del pueblo palestino era asumir, cabizbajo y sumiso, que su presente y su futuro era aceptar la ocupación, la violencia, los encarcelamientos de menores administrativos, es decir, sin juicio, todo ese tipo de violencias. Y nosotros, en muchos casos, cuando presentábamos propuestas nosotros los periodistas, cuando presentábamos propuestas de tema, decíamos: se están agravando muchísimo las detenciones arbitrarias, la ocupación del territorio, los asentamientos ilegales y demás. Decían, bueno, pero desde los medios nos decían, pero eso lleva pasando décadas, ¿no? ¿Cuál es la novedad? Que tiene que ver también con cómo se ha conseguido que se entienda que la noticia es lo novedoso, no lo que no debería de estar ocurriendo jamás, ¿no? Y esto es uno de los problemas que tenemos. Parte de nuestro trabajo es ser moscas cojoneras, repetirse pesado de cosas que no deberían de ocurrir, que son injustas, que son ilegales, que son injustificables, pero que no dejan de ser noticias porque ocurran una y otra vez, ¿no? Y esto rompe también con el sentido de la actualidad, ¿no?, informativa. Y hay una pugna, ¿no?, de cómo conseguimos seguir contando lo que jamás debería de ocurrir.
En este sentido, cuando decía, ¿no?, hay toda una generación, porque realmente hasta algún pico informativo que hubo de Palestina en 2018, pese al esfuerzo de los periodistas de seguir contándolo, Palestina desapareció prácticamente de los medios, salvo en determinados medios como RTV, que tenían siempre la corresponsalía, y corresponsales que estaban luchando muchísimo, pero muchísimos medios, de alguna manera, pues pusieron su foco en otro sitio. Y había que volver a explicar la historia de la ocupación desde el 48, por eso, porque había gente joven que es que no sabía el contexto, no se había familiarizado con esta injusticia, no la sentía como propia, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora, después de, creo, que sí que se ha hecho un esfuerzo en muchísimos casos en Europa y en el caso concreto español, porque luego si miramos fuera, la realidad mediática es muy distinta, ¿no? Es que no hemos entendido por qué se han matado a 220, creo, ¿no? Socialmente, si se hubiesen matado a 220 periodistas de cualquier otra nacionalidad que no fuesen árabes, palestinos o como se vincula árabe con musulmanes, cuando no tiene por qué ser así, pero aunque fueran todos musulmanes, las facultades de comunicación, por lo menos de Europa, estarían empapeladas. Julián Guita, que sé que es de esta ciudad y que tiene mucho arraigo, imaginaos 220 Julián Guitas asesinados. Sería escandaloso. Sería portada o habría algún tipo de viñeta continuamente en los medios de comunicación. Pero son palestinos, se ha conseguido la deshumanización con la que comenzaba, se empezó a ¿no?, quitarles la misma dimensión humana que tenemos el resto, se ha normalizado, cuando en realidad esos asesinatos tienen que ver con nosotros y nosotras, porque a Israel no le importa lo que piense el mundo árabe, no los está matando a ellos y muchas veces además de forma en sus casas, en sus oficinas, cuando están buscando internet para enviar un vídeo, los están matando porque no quieren que nosotros y nosotras recordemos que no son terroristas, no son cucarachas, sino que son niños y niñas, que son casi 20.000 niños y niñas, que son 50.000 civiles. Y cuando ellos transmiten esas imágenes al mundo, lo que nos están recordando es que están masacrando a población civil delante de nuestros ojos. Y cuando no dejan entrar a la prensa internacional, no lo hacen porque les importe la prensa internacional o no, lo hacen porque así lo que hacen es garantizarse que, como saben que nosotros y nosotras damos mucho más valor a la información que transmite un periodista blanco, si puede ser de su cadena y con su lengua, que un periodista árabe y musulmán, pues entonces la sombra de la duda siempre va a volar porque ellos no son igual de profesionales, porque no son igual de blancos. Con lo cual, esto es una cosa que es un atentado no solamente contra el pueblo gazatí, no solamente contra la prensa gazatí, es contra nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas, y no nos estamos dando cuenta de que hay una guerra contra la esencia de humanidad, de derechos humanos, de orden, de leyes, que se está librando en Gaza. Y que por eso yo muchas veces me alegro de que siga estando en portada en muchos medios en España, de que sigamos hablando de esto, porque es una cuestión de en qué mundo y cómo nos vamos a seguir enfrentando a toda esta industria, porque la desinformación es una herramienta de los que nos quieren sometidos, sumisos, ciegos, pasivos e ignorantes. Y el periodismo lo que intenta es reivindicar el conocimiento, reivindicar el conocer a la otra persona, juega ese papel fundamental, porque todo esto es miedo de la desinformación, de convertir al otro el enemigo, de que de repente, y siempre pongo este ejemplo porque me parece como el más revelador, que en España, un país de migración hasta hace nada, se haya conseguido convencer a una parte de la ciudadanía de que los grandes responsables de que cobremos menos en muchos casos que hace 20 años sean, mientras las grandes empresas del IBEX 35 se jactan siempre, ¿no?, de tener mejores beneficios, sea un chico de 14 años que sale del norte de Marruecos y que tiene que subirse a una patera para tener oportunidades vitales como lo hizo mi abuelo, como lo hizo mi tío, y para darle una vida mejor a sus padres y madres, es absurdo. O sea, si yo digo eso a cualquier persona me dice, pero bueno, ¿quién se va a creer eso? Pero si tienes un electrodoméstico con mucha autoridad todavía, como es la televisión, que está en el centro de la casa, que se dispone todo el comedor y el sofá en torno a él, porque es de donde fluye la información, y hay determinados programas de televisión que durante 20 años te dicen los responsables son los migrantes, te lo ponen en bucle y son peligrosos y mira lo que están haciendo y y así desvían la atención de los
responsables políticos, terminas creyéndotelo. Y así hemos llegado a este momento en el que podemos convivir con un genocidio, podemos convivir con 30.000 personas ahogadas en el Mediterráneo, podemos convivir con lo que nos parecía impensable, que es que Alternativa por Alemania pues sea la segunda fuerza política en Alemania, ¿no? Bueno, pues no es solamente la desinformación, sino que la batalla es contra la democracia y precisamente el periodismo muchas veces lo que vamos a los sitios donde la gente se juega la vida, como decía al principio, para conseguir una democracia o para defender la democracia. Entonces es una suerte que haya foros como este en los que podamos pensar cómo informar y cómo informarnos mejor para defender la convivencia y la justicia. Así que muchísimas gracias. Muy bien, Patricia. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna reflexión o ahora no tiene? Bueno, yo voy a hacer una, ya que no pregunta nadie. Casi con lo que has dicho al final, ¿no tienes la impresión como que se está banalizando el autoritarismo, se está blanqueando lo que fueron los regímenes dictatoriales? Prácticamente tengo la impresión de que no se habla de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la dictadura franquista, pues desgraciadamente en los currículums escolares se incluye muy poco sobre ella y bueno, pues eso hace que oigas hablar a jóvenes de 15, 16 años de Franco, bueno, pues como si hubiera sido casi un salvador de la patria o no sé qué, ¿no? Es decir, o con Franco vivíamos mejor. Bueno, con Franco no vivíamos mejor. Yo, por ejemplo, la calle en la que yo nací no había agua potable y era de tierra. Y no estaba en Sudán, ¿no? Estaba al lado del cuartel de Lepanto. Es decir, como un pequeño ejemplo, ¿no? De cuando con Franco vivíamos mejor. No vivíamos mejor, ¿no? Eso que quede claro, ¿no? Y yo sé que mis alumnos se revuelven, ¿no? Los ve ahí, se ríen, ¿no? Se sonríen, porque ellos dicen, no, claro que sí, que vivíamos mejor, ¿no? Porque es un poco el mantra, ¿no? Que existe, ¿no? Yo creo que hemos descuidado, ¿no? Eso, ¿no? Y eso permite el que AfD, bueno, sea la segunda fuerza, aquí tengamos a Vox. Y claro, yo decía el otro día en el artículo en el periódico, ¿no? Decía, bueno, es que yo creo que el ser humano, debidamente nutrido con los mismos alimentos, produce los mismos resultados, ¿no? Y el pretender que los autoritarismos vengan a solucionarnos todos estos problemas es justamente la fórmula que ya pasó en los años 30, ¿no? Es decir, me voy a dar un tiro en el pie, porque como todo va tan mal, me voy a dar un tiro en el pie, ¿no? Y yo creo que no se le habla así de claro en los medios, ¿no? Bueno, nosotros, bueno, yo en mi clase sí que lo procuro hacer, aunque no dedico todo el tiempo, lógicamente, a estas cuestiones, ¿no? Así, bueno, un poco la pregunta que te hacía, ¿no tienes la impresión como que se ha blanqueado todo lo que es el autoritarismo? Totalmente, pero hay un paso previo y es que después de haber hecho este análisis sobre la encrucijada en la que nos encontramos, pese a todo eso, creo que hay una cosa que no decimos suficientemente en los medios y es que, pese a todo, vivimos en el mejor de los tiempos posibles. Es decir, si eres mujer, si eres una persona del colectivo LGTBIQ, si eres un joven chico de clase trabajadora, si eres una persona con diversidad funcional, si tienes una enfermedad crónica, en este momento es donde tenemos una calidad de vida mayor. Y en los sitios donde no, saben que luchando se consigue. Es decir, en Irán, donde las mujeres se juegan la vida por salir con el pelo suelto sin velo, no lo hacen porque por ciencia infusa hayan dicho nosotros vamos a jugarnos la vida y vamos a terminar en prisión, sino porque saben que, por ejemplo, en este país, mi abuela era tratada como, por el franquismo, como una señora que era trabajadora del campo y no había podido ir a estudiar y demás, como un animal de compañía, o sea, no tenía ningún derecho. Y era despreciada porque no valía, porque era del sur, porque era del campo, porque no había estudiado, porque no tenía dinero. Ese era el valor que ella tenía. Y en 2 generaciones, es decir, entre la vida que tuvo mi abuela y la que tienen sus nietas, pues gracias a la democracia hemos podido estudiar, hemos podido viajar, hemos podido
disfrutar de la pasión del conocimiento, hemos podido conocer a gente diversa y rica, tenemos la inmensa suerte, que creo que también tenemos que reivindicarlo, que ya no vivimos en esa España gris y blanca y uniforme, sino que vivimos en una España diversa, multicolor, con muchísimos acentos, donde yo ya no me tengo que borrar el acento para ser periodista, como me dijeron en la carrera hace 20 años, ¿no? Que yo tenía que quitarme el acento porque para trabajar tenía que hablar fino, ¿no? Tengo compañeras que vienen de muchos países y que hacen que tengamos una información de muchísima más calidad y que pueda conocer lo que es con lo que yo soñaba, que era el cosmopolitismo. Entonces, creo que tenemos suerte inmensa de vivir en este momento, de que hay cosas que no funcionan, pero que son mejorables, como hemos demostrado. Y la banalización pasa por el desconocimiento, porque nuestros abuelos y nuestros padres, para ahorrarnos sufrimiento, muchas veces no nos contaron cómo eran tratados como mierdas, porque además es muy difícil, y esto es muy importante, el mecanismo del miedo, ¿no?, de sembrar miedo al otro, a lo diferente, a lo desconocido, funciona mientras no hay una asociación de vecinos. O sea, si Antonia tuviese un espacio donde coincidir con Mohamed, Mohamed ya no sería ese ser extraño que habla de una manera extraña y que huele raro porque cocina raro y no sé qué, que era lo que le decían a mis tíos abuelos que se fueron de migrantes a Alemania, que no les querían alquilar una casa porque cocinaban con ajo y entonces el ojo patio olía raro y esta gente además, como eran españoles y vestían diferente y las mujeres no iban solas a la playa, iban a hacer que se volviese atrás los derechos de las mujeres. Entonces las españolas y los españoles en Alemania eran vistos como los que van a hacer retroceder los derechos que se han conquistado. Aquí, cuando hay un espacio donde nos conocemos, pues la gente deja de ser el de fuera y el de aquí y comparten desafíos, alegría y también complicaciones. Y creo que eso es lo que nos falta. O sea, nos falta espacio en los que nos conocernos y mientras eso los poderes públicos, que no lo hacen unos porque saben que entonces se desmonta todos esos prejuicios y nosotros como iniciativa privada porque nos falta el ejercicio de crear, ¿no?, y de buscar esas iniciativas populares, el periodismo tiene que ser eso. Por eso yo siempre, aunque haga periodismo sobre todo internacional, reivindico el periodismo local. O sea, el periodismo que crea ciudadanía y arraigo y convivencia es el periodismo que cuenta quiénes son nuestros vecinos y vecinas. Y yo cuando he vivido en varias ciudades, quienes me han hecho entender dónde estaba, cómo funcionaba esa ciudad, era el periodismo local, que me decía qué era lo importante, qué estaba pasando, quién eran los tal, dónde había que ir, qué era. Y eso es lo que ahora estamos haciendo, pero la ciudadanía tiene que hacer su parte y buscar espacios donde encontrarnos, que no tiene que ver con la inmigración. Y yo siempre lo digo, una pareja que está divorciada y que tiene un peque y que vive en una ciudad mediana, cuando le toca una tarde a uno de ellos, no tiene dónde hacer los deberes si no le da tiempo de ir a su casa y volver, ¿no? Y si tuviésemos espacio donde poder encontrarnos, o sea, en vez de tener que hacer los deberes en un bar viendo a Ana Rosa Quintana gritando, bueno, vamos a crear espacios en los que encontrarnos y ahí se desvanecen los prejuicios. Bueno, muchas gracias. Era un poco provocar ese final y nada, bueno, pues...